Compromiso con Ángel Rafael Pérez. Los temas de actualidad tratado con objetividad, los análisis y comentarios de una forma diferente. Compromiso. Continuamos en su espacio Compromiso RD, programa que transmitimos a través de la plataforma de YouTube Compromiso RD. Ángel R. Pérez, quien les habla, compartiendo con ustedes por espacio de 1 hora. Este segmento vamos a hablar sobre la pandemia del COVID-19 y la politización de esta pandemia en medio de un proceso electoral. Sabemos muy bien que esta pandemia ha causado grandes estragos en todo el globo terráqueo y que cientos de miles de personas han sido víctimas de esta pandemia. En particular, la República Dominicana no está exenta a ser parte de ese conglomerado de países en lo cual esta pandemia está causando muertes y dolor en todas las familias. En medio de unas elecciones pautadas para julio 5, esta pandemia hace presencia en la República Dominicana en medio de ese proceso electoral que se avecina y que está en desarrollo. Y hemos visto cómo el gobierno, para ser categórico, hemos visto cómo el gobierno ha politizado las acciones que debía ejercer la autoridad nacional encargada de velar por la integridad, los intereses y la salud del pueblo dominicano. A la fecha, alrededor de 17,000 personas o más han sido contagiadas con este virus. Se habla, según el reporte de Salud Pública, de más de 502 casos de fallecimientos. Según los datos de Salud Pública, que lógicamente no son creíbles para nada. Pero esos son los que hay. Y esos son los datos que el ministro de Salud Pública ha ofrecido a la prensa al día de hoy. Pienso que el gobierno ha aplicado una política asesina y criminal por la razón de que, teniendo un candidato a la presidencia sumamente impopular, sumamente malo, este candidato que no hay forma ni manera de venderlo, de muy mala calidad y de muy mal contenido. En medio de todo esto, el gobierno ha apostado a la crisis sanitaria, permitiendo con ello que el contagio se expanda en el país
y no asumiendo las medidas que requerían los organismos internacionales y los médicos duchos en la materia, que hacían y han estado haciendo recomendaciones que el gobierno no le ha interesado ponderar. Lógicamente, un gobierno que estaba en medio de dificultades, producto de que Danilo Medina intentó ir a una nueva reelección y no pudo, con un partido que está atravesando una crisis interna producto de un grupo de ese partido que se fue con Leonel Fernández, y todo ello ha conllevado a que este partido se vea sumamente amenazado al extremo de que claramente va a perder las elecciones. Después de las elecciones municipales, el PLD, que había estado sufriendo los embates de la salida del grupo de Leonel, y luego de ello el descrédito por la posposición de las elecciones municipales, y luego que se genera un diálogo que le sirvió de balde de agua fría para enfriar la situación de descrédito que tenía el PLD y el gobierno, pues viene la pandemia, y esto también le sirve al gobierno y al partido gobernante y su candidato a la presidencia, le sirve para generar un espacio que le permita mejorar la imagen del gobierno, del partido, y mejorar la imagen sobre todo de ese candidato que no hay forma de venderlo, ni que la gente lo compre. Siendo así, el gobierno hábilmente politizó las acciones sociales. Lógicamente, había que dar una respuesta al problema de salud planteado. Pero la respuesta y las respuestas que el gobierno ha dado y ha asumido como cuestión nacional, más y en el interés de buscar soluciones y evitar que la pandemia avanzase, lo que se permitió fue precisamente permitir que la pandemia avanzara y penetrara, siendo así que el gobierno entonces aparece con todas esas acciones sociales como un gobierno justiciero, con un candidato actuando a solas, porque los demás dirigentes políticos de los diferentes partidos acataron la situación que había e hicieron lo que les correspondía hacer en un momento determinado: sumarse a las peticiones de prevención que se hacían, por un lado, y a solidarizarse con el pueblo dominicano en su totalidad. El gobierno sacó provecho de ello, y ante la pausa de los partidos políticos y los candidatos, el gobierno con su candidato sí estuvieron y han estado haciendo proselitismo político con los dineros y las arcas del Estado, haciendo una mezcolanza o una mezcla entre gobiernos, acciones y candidato Chapulín Colorado, por otro lado, en medio de las acciones supuestamente de él y
encubriendo las acciones del gobierno que también le han estado beneficiando. Pienso que ese tipo de política en medio de una situación tan crítica debería ser penalizada, pero más que nada debe ser condenada por la población en todo el sentido amplio de la palabra. El gobierno ha solicitado en varias ocasiones. Ayer sábado fue la última moratoria que le dieron, una extensión del estado de emergencia, y me parece que van cuatro declaratorias que se le han dado de estado de emergencia al gobierno para que actúe, porque el gobierno ha estado jugando a la crisis y ha estado también jugando una táctica bien diseñada, y es que están jugando al abstencionismo, a que la gente no vaya a votar en las próximas elecciones pautadas para el 5 de julio. Si la gente no va a votar en gran mayoría o en su gran mayoría, el PLD se beneficia con ello, porque en medio de esa pandemia no todo el mundo estará motivado a ir a votar, aunque sí hay que hacerlo con las medidas de precaución que se recomiendan. Pero esa es la jugada. Están jugando a la prolongación de la pandemia, jugando con las vidas de los y de las dominicanas, porque el que es contagiado también fácilmente puede morir, como los más de 600 personas que en realidad han muerto en el país. Con ello, entonces, nadie va a querer arriesgarse, no todo el mundo querrá arriesgarse a meterse en una fila para ir a votar el día D. Y el gobierno lo sabe, los estrategas del PLD lo saben, y por eso han estado jugando a la prolongación de la pandemia, a que la gente se contamine, se infecte y seguir con el show que tienen montado de las ayudas sociales, que no es más que proselitismo político ya, y con esto ganar popularidad por un lado y también fortalecer lo que ya tienen electoralmente. Esas ayudas tienen gran alcance realmente, y los votantes más radicalizados a ir a votar el 5 de julio, en el cálculo que tiene el gobierno y su partido, es que el sector electoral más radicalizado es el sector oficial, porque son cientos de miles de personas que dependen del Estado o que reciben o perciben un salario del Estado. Son cientos de miles de personas que reciben algún beneficio del gobierno a través de algún plan o de uno de los planes, pero también de aquellas llamadas botellas, personas que no hacen ninguna labor de trabajo, pero sí cobran a través de algún plan o de alguna institución del gobierno. De manera que se entiende, lógicamente, que esos sectores beneficiados directamente, económicamente por el gobierno, son los más radicalizados para ir a votar con o sin pandemia. Fuera de ahí, la situación es diferente. Ese votante que quiere que salga el PLD, una parte tendrá miedo de ir a votar. Ahora, si esa población se empodera, el pueblo podría salir a votar masivamente, empoderado, inspirado en la necesidad y en el deseo del cambio, y esa población podría salir con las medidas de precaución necesarias, pero hacer que se produzca el cambio este 5 de julio, votando
por la candidatura de Luis Abinader. El movimiento Victoria Electoral, encabezado por el insigne doctor Víctor Atala, coordinador de este movimiento, y el presidente ejecutivo Freddy Fernández, quienes están haciendo a través de este movimiento electoral que procura que Luis Abinader llegue a la presidencia, y que entendemos que así será. Este movimiento electoral se ha convertido y ha generado todas las expectativas electorales para garantizar el triunfo del PRM en la primera vuelta. Exhortamos a los amigos y amigas que desean un cambio necesario en el país a que se sumen a los trabajos de este movimiento Victoria Electoral PRM 2020. Así que está en manos de ustedes, pueblo dominicano, que se produzca el cambio de gobierno y de partido y de dirección en la conducción del Estado por el futuro de cada uno de los dominicanos. El cambio es necesario por múltiples y sobradas razones, de manera que exhortamos a la participación activa, que se sumen a este movimiento Victoria Electoral y que este 5 de julio vayan a votar con todas las medidas de precaución, mascarillas, guantes, pero hay que ir a votar. Nos vamos a una pausa y continuamos en breve.